tal, compañeros? Espero se encuentren bien. Vamos a empezar con la serie de videos de ejemplos de lo que es el tema de gases ideales aquí en termodinámica. Bueno, entonces vamos con el primer problema y dice: la presión manométrica de una llanta de un automóvil se mide como 210 kilopascales. Acuérdense que es la presión manométrica. Luego, antes del viaje, y como 220 después del viaje. O sea, ustedes fueron a la gasolinera antes de su viaje, midieron la presión y les marcó 210. Esa es presión manométrica. Hicieron su viaje y regresaron y volvieron a calibrar llantas y vieron que había aumentado la presión. Eso es debido a la temperatura que aumenta la presión. Y esto es de 220 kilopascales después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante, ojo con esto, dice que el volumen se mantiene constante. Y la temperatura del aire antes del viaje es 25 grados Celsius. Determine la temperatura en el aire de la llanta después del viaje. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro procedimiento. ¿Se acuerdan que les había dicho que la ecuación de los gases ideales era P por volumen igual a la masa por R por T? ¿Sí? Entonces aquí tengo un proceso que tiene dos estados. En el estado 1 fue antes de salir del viaje, donde la presión era 210 y la temperatura del aire era 25. Cuando regresó sería el estado 2, que sería una presión de 220 y la temperatura es lo que yo debo determinar. ¿Se acuerdan que el volumen va a ser constante? Y como el volumen es constante, es un proceso isócoro. Ahora, si ustedes no se acuerdan de la fórmula del proceso isócoro, bueno, yo les aconsejo que saquen su formulario, pero si no nos acordamos de eso, entonces tenemos que el volumen es constante, que la masa va a ser constante, porque la cantidad de aire que tengo dentro de la llanta va a ser la misma, salvo que sea pinchado, pero el problema no me dice que la llanta se pinchó. Entonces el aire sigue siendo el mismo que cuando salió que cuando llegó. Entonces la masa va a ser constante y como lo que está dentro sigue siendo aire, entonces esta R también se va a mantener constante, ¿sí? Entonces acá me quedaría que la presión dividido la temperatura va a ser igual a M por R dividido V. Y esto debe mantenerse constante, ¿sí? Para que mi proceso sea isócoro. Entonces yo aquí puedo determinar que la presión 1 dividido la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 dividido la temperatura 2. Y si ustedes hicieron su formulario, entonces van a poder observar que esta es la fórmula para el proceso isócoro. Como lo que tengo es un proceso isócoro, entonces empiezo a trabajar. Acuérdense que las presiones y las temperaturas deben ser absolutas. Entonces, la presión 1 va a ser igual a 210 kilopascales manométricos. Para que sea absoluta debo sumarle la presión atmosférica, que serían de 95 kilopascales. Por lo tanto, la presión 1 sería de 210 más 95. 210 más 95 exactamente son 305 kilopascales absolutos. O sea, esta es la presión 1 absoluta. La presión 2, que sería después del viaje, va a ser igual a 220 kilopascales. Pero esa también es manométrica. Para que sea absoluta, yo debo sumarle los 95 kilopascales. Entonces, los 220 más los 95 equivalen a 315 kilopascales. La temperatura 1 me dice que es de, antes de salir del viaje, la temperatura era de 25 grados Celsius. Pero como también debe ser absoluta, yo debo sumarle los 273 para convertir esa temperatura en absoluta. Entonces 25 grados Celsius más 273 es igual a 298 Kelvin. Y ahí ya tengo todo en temperatura absoluta. Ahora, utilizando la fórmula que me quedaría que presión 1 dividido temperatura 1 va a ser igual a presión 2 dividido temperatura 2. Acuérdense ustedes que a mí me gusta, antes de meter datos, despejar la fórmula. Entonces lo que yo quiero es la temperatura en 2. Eso es lo que yo necesito porque es lo que me están preguntando. La temperatura 2 divide del lado derecho, pasa a multiplicar del lado izquierdo. Entonces va a quedarme temperatura 2. Va a ser igual a la temperatura 1,
estaba dividiendo en el lado izquierdo, va a pasar a multiplicar en el lado derecho. Entonces sería la presión 2 por temperatura 1. Ahora esta presión 1, como va a estar multiplicando a la temperatura 2, la voy a pasar a dividir. Entonces temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 dividido presión 1. Ahora ya puedo calcular cuál sería la temperatura en el estado 2. Entonces la temperatura en el estado 2 va a ser igual a la presión en 2. Me dice acá, la presión en 2 son 315 kilopascales. Multiplicado por la temperatura 1, que son 298 Kelvin. Y lo vamos a dividir dentro de la presión 1, que la presión 1 son 305 kilopascales. Los kilopascales se simplifican y va a quedarme la respuesta en Kelvin. Entonces, vamos a hacerlo. 315, yo le multiplico 298 y lo divido dentro de 305. Por lo tanto, mi respuesta sería 307.77 Kelvin. Ahora, mi respuesta no la voy a dejar en Kelvin, la voy a dejar en grados Celsius, porque si a mí me dicen, por ejemplo, mi neumático mide 300 Kelvin, yo no tengo noción de la temperatura con ese dato, porque yo estoy acostumbrado a utilizar los grados Celsius. Entonces, 307, le voy a restar los 273 para que se convierta esa temperatura en Celsius. Entonces 307.77, le resto 273 y mi temperatura son de 34.77 grados Celsius. Si ustedes se pueden dar cuenta, inicialmente cuando se inició el viaje, valga la redundancia, era de 25 grados Celsius. Cuando yo realicé mi viaje y regresé y me di la temperatura, ya va a ser de 34.77 grados Celsius. Espero me hayan comprendido. Cualquier duda estoy para servirles por medio del grupo de WhatsApp. Gracias.